En el puente Simón Bolívar hubo disturbios para provocar a la Guardia Nacional de Venezuela. Una relativa calma, que contrastaba con la batalla campal que tuvo lugar el sábado pasado, se vivió este domingo en el fronterizo puente internacional Simón Bolívar, cerca de Cúcuta, a donde llegaron el presidente Iván Duque, más militares venezolanos para entregarse a las autoridades colombianas y 8 miembros del cuerpo diplomático de Colombia en las ciudades de San Antonio y San Cristóbal. El puente, en el que este domingo hubo algunas escaramuzas, y que aún guardaba los rastros de la represión del régimen de Nicolás Maduro contra quienes pedían el ingreso de la ayuda humanitaria y de los enfrentamientos de jóvenes venezolanos con los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, amaneció acordonado después de que el mandatario colombiano ordenó el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela por un periodo de 48 horas. Precisamente, Duque llegó a este punto sobre las 8 de la mañana para acompañar a las autoridades locales, junto con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el canciller Carlos Olmes Trujillo. En una breve visita, el presidente colombiano caminó sobre el puente y se dirigió a los venezolanos que estaban debajo de este y que le pidieron acabar con la dictadura en el país vecino. Estamos con ustedes, sabemos su sufrimiento, les dijo Duque, al tiempo que siguió su camino hacia la frontera, que del lado venezolano tenía un camión cisterna y un contenedor atravesados para bloquear el paso, como se hizo en el puente internacional de Tienditas, otro de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia. En declaraciones a la prensa, el mandatario también aseguró a propósito de la violencia que tuvo lugar en ese punto, que la dictadura de Maduro selló su derrota moral y su derrota diplomática ante los ojos del mundo, viendo cómo persiguieron con toda suerte de violencia a sus propios hijos, a los hijos de un país que querían llevar medicinas y alimentos para atender a sus seres queridos. Además, el jefe de Estado afirmó que la actuación del gobernante venezolano es terrorismo y que el mundo se ha dado cuenta una vez más de la barbarie que hay en Venezuela, algo que, según él, debe permitirle a la comunidad internacional arreciar el cerco diplomático para que Venezuela recupere sus libertades, su orden institucional y su democracia. Más tarde, 8 diplomáticos colombianos en territorio venezolano que estaban en las ciudades de San Antonio y San Cristóbal, estado de Táchira, cruzaron la frontera, a pie y cargando sus maletas, después de que miembros de la GNB les abrieron el paso. Luego fueron recibidos por Migración Colombia. Entre los funcionarios que llegaron al puesto de control migratorio de esa entidad estaban los cónsules de San Antonio, Hernando José Ariza, y de San Cristóbal, Álvaro Augusto Chacón. Su llegada al país se dio después de que Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia el sábado y les dio 24 horas a los miembros del cuerpo diplomático para abandonar el país. Basta ya de la oligarquía colombiana, había dicho el líder chavista al anunciar su decisión y reiterar su llamado para ir a elecciones con el presidente encargado, Juan Guaidó. Según afirmó Ariza, los funcionarios, al cruzar desde Venezuela, no tuvieron inconvenientes con los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que los custodiaron. Todo salió bien. Muy agradecidos con Migración Colombia por el recibimiento que nos hizo. Gracias a mi Dios está todo el cuerpo diplomático de los 2 consulados, dijo. Por otro lado, militares venezolanos vestidos de civil y también uniformados siguieron llegando al punto de atención al migrante del puente Simón Bolívar, a través de la trocha del río Táchira, para entregarse a las autoridades colombianas. Mientras que los uniformados llegaban en su mayoría acompañados de policía,
Los civiles se presentaban en la puerta de la entidad dando su rango y nombre para ser atendidos. Varios de ellos arribaron incluso con sus familias, entre ellos una miembro de la GNB, que llegó con su hija de 9 meses. Según cifras oficiales, ya son al menos 156 los militares venezolanos que han desertado de las Fuerzas Armadas de ese país. En ese punto de la frontera entre Colombia y Venezuela permanecían varios miembros del ejército, la policía y el SMAT colombianos en constante guardia. También había 4 tanquetas del ejército. Mientras tanto, en el puente, un grupo de jóvenes intentaba desarmar el camión cisterna que estaba allí localizado. Y otros pasaron varias veces entre los arbustos al lado venezolano para llegar al camión, subirse y desde ahí provocar a los guardias del otro lado de la frontera.